Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal. En un video anterior les estuve contando en detalle cómo funciona el Vision Transformer, que esencialmente es un tipo de modelo basado en las redes Transformer que originalmente están diseñadas para procesar texto, pero que ha sido modificado para procesar imágenes. Entonces esto ha abierto una gran cantidad de posibilidades para usar estas redes Transformer para tareas de visión por computador. Así que en ese video les explico en detalle cómo funciona ese Vision Transformer y en un tutorial anterior también les muestro cómo usar ese Vision Transformer preentrenado para clasificar imágenes. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que ese modelo preentrenado, como lo vimos en ese tutorial, a pesar de que ha sido entrenado con una gran cantidad de imágenes, es probable que si lo queremos usar para clasificar ciertas imágenes propias que tengamos en nuestro set de datos, pues no logre realizar una clasificación adecuada porque no ha sido entrenado precisamente con ese tipo de imágenes o con esas características. Entonces, la solución en estos casos es afinar el modelo, es decir, tomar el modelo preentrenado, presentarle algunas imágenes adicionales de nuestro propio set de datos para afinarlo y que el modelo aprenda a clasificar ese tipo de imágenes. Entonces, precisamente en este tutorial vamos a ver cómo realizar la afinación de un Vision Transformer con un set de datos propio. Y recuerden que si les gustan este tipo de videos, los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos recordando rápidamente en qué consiste el Vision Transformer. Les dejo el video acá enlazado para que vean en detalle cómo funciona este modelo, pero básicamente lo que tiene en el fondo este Vision Transformer es que toma la imagen que queremos procesar o la que queremos clasificar, subdivide esa imagen en pequeños recuadros o patches y luego representa esos recuadros o patches como secuencias que puede procesar precisamente la red Transformer y con eso logra, por ejemplo, clasificar imágenes. También les dejo por acá enlazado el tutorial donde vemos cómo usar un modelo preentrenado para clasificar imágenes. Entonces, ya teniendo esto claro, comencemos hablando de cómo afinar el Vision Transformer. Tanto el set de datos que vamos a usar en este tutorial como el código fuente que vamos a ver a continuación lo van a poder descargar en el enlace que van a encontrar acá abajo. Entonces, el tutorial está organizado de esta forma. Vamos a hablar rápidamente del objetivo del tutorial. Inicialmente, vamos a ver cómo instalar algunas librerías y hacer unas configuraciones iniciales. Vamos a hablar del set de datos que vamos a usar para afinar este modelo. Vamos a ver cómo realizar la afinación del Vision Transformer y al final vamos a ver cómo tomar ese modelo afinado para generar predicciones sobre imágenes propias. Esa es la idea del tutorial. Entonces comencemos hablando del objetivo. El objetivo es tomar un Vision Transformer preentrenado, que ha sido preentrenado con muchísimas imágenes de diferentes tipos de categorías, y afinarlo, es decir, enseñarle, digámoslo así, al modelo que aprenda a clasificar imágenes del set de datos propio que nosotros le presentemos. Hay varias maneras de hacer esto. Una forma es implementando la totalidad del código en PyTorch, es decir, cargando el set de datos en PyTorch, cargando el modelo en PyTorch, entrenando el modelo usando código propio de PyTorch. Esa es una opción. Y la otra opción, que es la que vamos a implementar en este tutorial, es usando librerías y módulos de Hugging Face. Es otra alternativa y la idea es que exploremos esta segunda opción. Entonces, para realizar eso, tenemos que instalar algunas librerías. ¿Qué librerías vamos a instalar? Pues vamos a instalar la librería Transformers de Hugging Face, que es de donde podemos descargar el modelo preentrenado. El módulo Datasets de Hugging Face, que nos permite crear los sets de entrenamiento y validación en el formato de Hugging Face. Y la librería Evaluate, que nos permite crear la métrica de desempeño con la cual vamos a medir el comportamiento del modelo. Esa es la idea. Entonces acá voy a instalar versiones específicas que son las que en la actualidad al momento de grabar este tutorial existen, para que si más adelante ustedes ven este tutorial un tiempo después, pues no tengan inconvenientes con inconsistencias en las librerías, pues la idea es que usen exactamente las mismas versiones que yo estoy usando acá. También una aclaración importante: como acá ya vamos a afinar este modelo y este modelo es un tipo de red Transformer, generalmente las redes Transformer son muy grandes, tienen muchos parámetros. Entonces lo más recomendable es usar la GPU.
Acá yo estoy trabajando en Google Colab y estoy usando precisamente la GPU que nos proporciona Google Colab. Entonces, haciendo esa aclaración, comencemos instalando estas librerías y una vez instaladas estas librerías, acá también vamos a hacer una configuración que es cuando vayamos a entrenar el modelo de Hugging Face, hay una plataforma que nos permite cargar los resultados a esa plataforma online y luego ver el proceso de entrenamiento en detalle. Eso no nos interesa en este caso, lo que me interesa es mostrarles la idea básica de cómo hacer la afinación. Entonces esa plataforma se llama Weights and Biases y por defecto entonces los modelos de Hugging Face, cuando hacemos el entrenamiento con el código de Hugging Face, precisamente Hugging Face lo que va a intentar es cargar esa información allá. Y para eso entonces vamos a tener que crear un código de acceso a esa API de Weights and Biases para poder llevar esos datos allá. Como esto no lo necesitamos realmente para afinar el modelo, entonces vamos a desactivar esa opción. Entonces voy a importar OS de sistema operativo, la librería de Python, el módulo de Python que nos permite manipular elementos del sistema operativo y voy a crear una variable de entorno, os.environ, donde voy a decir que quiero deshabilitar Weights and Biases. Entonces le digo onDisable, verdadero, y ya con eso más adelante en la última parte del tutorial, cuando vayamos a entrenar el modelo, pues ya no nos aparecerá un mensaje donde nos pide la clave de acceso a la API de Weights and Biases. Entonces ejecutamos esto y ya tenemos las librerías instaladas y esta configuración inicial. Ahora hablemos del set de datos. Ese set de datos está en este archivo dataset.zip. Acá está el enlace para que ustedes descarguen ese set de datos. Yo ya lo descargué localmente y después de descargarlo localmente ya lo subí acá a la carpeta raíz de Google Colab. Es un archivo comprimido, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar descomprimiendo ese archivo. Hagamos una exploración inicial. Entonces acá tenemos el set de datos, ya puedo borrar el archivo .zip. Y lo que tenemos acá entonces es una carpeta dataset que tiene dos subcarpetas, train y val, el set de entrenamiento y el set de validación. Y además de eso, si abrimos la carpeta train, entonces tenemos una carpeta que dice fractura y otra que dice no fractura. Si abrimos la carpeta fractura, vamos a encontrar que tenemos una gran cantidad de imágenes, ya vamos a ver en un momento cuántas. Si abro una de esas imágenes, pues es una imagen de una radiografía. Y entonces esta imagen pertenece a la categoría fractura, es decir, son imágenes donde la persona tiene algún tipo de fractura precisamente. Y estas otras imágenes, no fractura, pues son imágenes donde el tejido óseo no tiene ningún problema, no hay ningún tipo de fractura. Entonces, la idea es afinar el modelo para que sea capaz de clasificar este tipo de imágenes. ¿En qué categorías? En dos categorías, fractura o no fractura. Es algo tan simple como eso, pero a pesar de que el set de datos en sí es simple, pues ustedes van a tener ya la idea general de cómo realizar la afinación. Entonces, ahí tenemos el set de entrenamiento y el de validación tiene la misma estructura, pero va a tener menos imágenes en cada caso. Esa es la idea. Entonces, teniendo ese punto de partida y habiendo descomprimido ese set de datos, voy a limpiar acá esta salida. Entonces, el siguiente paso es crear el dataset en el formato que vamos a poder utilizar con Hugging Face para podérselo presentar al modelo. Entonces, esta librería que instalamos hace un momento, Datasets de Hugging Face, tiene este módulo que se llama Load Dataset. Vamos a usarlo inicialmente, ya les voy a explicar en qué consiste, Dataset Dictionary. Y entonces con ese módulo de Load Dataset es muy sencillo partir de estas carpetas de Dataset Train y Dataset Val para crear el dataset de entrenamiento y el dataset de validación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente acá le digo, el dataset de entrenamiento va a ser usar Load Dataset. Acá le voy a especificar que las imágenes se encuentran en una carpeta. Por eso le digo Image Folder y le voy a indicar dónde está la ruta de esa carpeta. La ruta general, es decir, Content Dataset. Es decir, solo le especifico esta carpeta, no exactamente donde se encuentra Train. Como le digo que dentro de esa carpeta se encuentra un set de entrenamiento, pues intencionalmente yo he organizado esas carpetas con esos nombres, Train y Val, precisamente para que al crear el dataset de Hugging Face él pueda fácilmente identificar dónde están los datos de entrenamiento y dónde están los datos de validación. Entonces cuando yo le digo acá split train, Hugging Face va a ir a buscar la carpeta de entrenamiento dentro de Content Dataset y va no a cargar directamente las imágenes en memoria, porque acá nos quedaríamos sin memoria probablemente, sino que lo que va a hacer es crear como un puntero que va a indicarle
posteriormente al modelo dónde encontrar esas imágenes al momento del entrenamiento. Entonces el modelo solo las va a cargar al momento del entrenamiento, pero ya con eso tendremos ese set de entrenamiento. Y el de validación se define de manera similar, con la diferencia de que acá en Split yo le digo validation. Cuando yo le digo validation, Hugging Face va a saber que tiene que buscar acá la carpeta val y va a extraer precisamente las rutas de esas imágenes y las etiquetas. Automáticamente también le va a asignar las etiquetas. Entonces va a encontrar que dentro de train hay una carpeta que se llama fractura. Entonces hay unas imágenes que pertenecen a la categoría fractura. Eso lo determina automáticamente Hugging Face. Y otras pertenecientes a no fractura. Y lo mismo con las imágenes de validación. Entonces es así de simple. Y con solo 2 líneas de código ya creo los datasets. Pero la idea es que más adelante, cuando le presentemos todo el modelo, no le presentemos 2 datasets por aparte, sino todo combinado en un dataset. Entonces lo que voy a usar es Dataset Dictionary para combinar todo en un dataset, manteniendo separadas imágenes de entrenamiento y de validación, pero en un mismo dataset. Entonces le digo Dataset Dictionary y le digo las imágenes de entrenamiento, o los datos más bien, porque son imágenes y categorías. Los datos de entrenamiento están en DSTrain y los datos de validación están en DSVal. Y entonces en DS vamos a tener ya el set de datos que le vamos a presentar al modelo, con algunas modificaciones que tendremos que hacer en un momento. Y acá voy a imprimir simplemente el dataset para ver qué es lo que contiene. Entonces ese dataset, una vez lo hayamos creado, acá está creando los punteros a ese dataset. Entonces es un tipo de datos Dataset Dictionary que tiene un dataset de entrenamiento que tiene estos elementos. Tiene unas imágenes y unas etiquetas. Por cada imagen tengo una etiqueta que puede ser fractura o no fractura. Y acá en número de filas, básicamente esto lo que me está diciendo es tenemos 2012 imágenes. Si analizáramos en detalle este set de datos, las 2012 imágenes que tenemos en entrenamiento están bastante balanceadas. Es decir, tenemos aproximadamente 1000 imágenes categoría fractura y 1000 imágenes categoría no fractura. Esto es clave porque cuando creamos un clasificador, lo ideal es tener de cada categoría más o menos la misma cantidad de datos. Entonces, acá yo les puedo asegurar que este set de datos ya lo he preparado para que el número de datos de cada categoría sea más o menos 1000 en el set de entrenamiento. Y en el set de validación tenemos algo similar, pero 600 imágenes, más o menos 300 de una categoría y 300 de la otra. Entonces ya tenemos ese primer dataset. Veamos un ejemplo de un dato de esos de entrenamiento. Entonces voy a acceder a este dataset que he llamado DS. Accedo, fíjense que esto básicamente es un diccionario, es equivalente a un diccionario de Python. Entonces me voy al campo train, le digo DSTrain, y cuando le digo acá 200 es que quiero extraer el dato 200. Miremos ese dato 200 que contiene. Contiene una imagen y contiene una etiqueta, que es lo que me indica acá image y label. Entonces me está diciendo la imagen, es una imagen JPEG básicamente, RGB, es decir, es una imagen a color, a pesar de que nosotros la vimos en escala de grises, es una imagen a color, tiene 3 planos y es de tamaño 224 por 224. Esa imagen en particular que estoy cargando. Y la etiqueta es 0, que pertenece por ejemplo al tipo de imagen fractura. La otra categoría entonces será 1, que pertenece al tipo de imagen no fractura. Y miremos por ejemplo la imagen. Entonces, si me voy al dato y extraigo este campo image, pues ahí tenemos precisamente la imagen. Extraigamos esa imagen, tenemos ese ejemplo de esa imagen. Miremos si es RGB, entonces image.mode RGB, que era lo mismo que me decía precisamente acá. Miremos el tamaño, image size, ya sabemos que es 224 por 224. Y miremos con getExtrema los valores o los rangos de valores que tienen los píxeles, de 0 a 251 en el primer plano, de 0 a 251 en el segundo y de 0 a 251 en el tercero. Todo esto para tener claro que las imágenes vamos a tener que procesarlas porque, por ejemplo, el Vision Transformer, como lo vimos en el tutorial anterior donde vemos cómo usar el modelo preentrenado para clasificar, vimos que tenemos que hacer un preprocesamiento sobre las imágenes para llevarlas al formato de tensor para que todas tengan un tamaño fijo, que fue para el cual fue diseñado el Transformer o el Vision Transformer, y los píxeles no van a estar entre 0 y 255 como es este caso, sino que tienen que estar entre -1 y 1. Entonces todo esto para resaltar que estas imágenes tendremos que transformarlas, eso lo vamos a ver en un momento. Y si accedemos a este campo Features, entonces nos vamos a Train Features, pero nos vamos a Label.
podemos encontrar entonces los nombres de las categorías. Fractura, categoría 0, no fractura, categoría 1. ¿Por qué fractura y no fractura? ¿De dónde tomó esa información este dataset de PyTorch? Del nombre de las carpetas que habíamos definido previamente. Entonces, importante que la estructura del set de datos, cuando ustedes lo usen para su propio set de datos, tiene que ser la misma que estamos usando acá. Una carpeta dataset dentro de la carpeta train y val, y dentro de las carpetas train y val, subcarpetas exactamente con el mismo nombre. Si en este caso es fractura, en el caso de entrenamiento, en el caso de validación también tiene que ser fractura. Ustedes tendrán otro tipo de imágenes, otras categorías, pero los nombres tienen que preservarlos entre train y val. Esa es la idea, y ya con eso entonces tenemos listo el set de datos. Ahora hablemos de la parte más importante, que es cómo afinar el Vision Transformer. Acá, como vamos a usar la implementación que sugiere Hugging Face, pues tenemos que seguir varios pasos. Vamos a explicar uno a uno. Entonces, primero, lo que acabamos de mencionar hace un momento, transformar cada imagen que está presente en el set de datos. Segundo, vamos a crear lo que Hugging Face llama un Data Collator. Básicamente es una función de Python que lo que va a permitir es tomar los datos del set de datos y presentárselos al modelo de Hugging Face en el formato que el modelo lo requiere, que fue el formato que definieron los creadores de esta librería. Entonces, eso es lo que hace el Data Collator. Simplemente es como crear un dataset, pero en el formato correcto para que el modelo lo pueda leer correctamente. Tercero, vamos a crear una función para medir el desempeño del modelo. Como es un clasificador, una de las métricas más sencillas es la exactitud. Hay otras métricas para medir un clasificador, el desempeño de un clasificador, como el Precision, el Recall, el F1 Score. De todos esos hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Este sería el tercer paso. El cuarto paso es cargar el modelo preentrenado, el que vamos a afinar. El quinto paso es definir los parámetros del entrenamiento, es decir, de la afinación que vamos a hacer. Sexto paso, realizar el entrenamiento o la afinación del modelo. Cuando yo digo entrenamiento, en este caso es afinar el modelo. Afinarlo es tomar el modelo preentrenado, presentarle los datos que tenemos acá y correr unas pocas iteraciones de entrenamiento. Como no va a ser entrenar el modelo desde cero, sino que el modelo se especialice en nuestras imágenes, pues la afinación básicamente es un entrenamiento, pero con pocas iteraciones y con un set de datos específico. Esa es la idea de la afinación, pero es un proceso de entrenamiento. Y después de entrenar el modelo, vamos a validarlo para medir el desempeño ya con el set de validación. Entonces veamos paso a paso cómo realizar esa afinación. Paso 1, transformar cada imagen en el set de datos. Entonces, en ese tutorial que les mencioné hace un momento, de clasificación de imágenes, y también lo que les mencioné hace un momento, es que tenemos que realizar el preprocesamiento de las imágenes. Ese preprocesamiento podríamos implementarlo de forma manual, pero hay una función o un módulo muy útil en la librería de transformers de Hugging Face que se llama VIT, de Vision Transformer Image Processor, procesador de imágenes, que es el que nos permite procesar las imágenes, transformarlas. Entonces, simplemente acá especificamos el nombre del modelo. Este modelo que yo voy a usar es el modelo Vision Transformer base, el más pequeño de todos, de los que están disponibles en Hugging Face. El tamaño de cada recuadro es de 16 por 16, este es el patch 16. Este 224 quiere decir que cada imagen es de 224 por 224, o que más bien el Transformer, este Vision Transformer acepta imágenes de ese tamaño en RGB. Y esto es el nombre del dataset con el cual fue entrenado el modelo. Entonces defino el nombre del modelo y cómo creo el procesador. Simplemente le digo VIT Image Processor from Pretrained, le pongo el nombre del modelo y acá en procesador tengo la instancia precisamente de ese procesador de imágenes. Entonces ya con eso vamos a poder transformar las imágenes. Perfecto, entonces acá por ahora lo que he hecho ha sido descargar ese procesador, crear la instancia, pero para aplicar las transformaciones, entonces ahora sí tenemos que crear una función que voy a llamar transformar. Entonces esa función transformar lo que va a tomar es un lote, lo he llamado batch. Un lote básicamente es que si tenemos, recordemos que tenemos como 2000 imágenes de entrenamiento, siempre en los modelos de Deep Learning cuando los entrenamos no le presentamos de golpe todas las imágenes de entrenamiento, sino que se las presentamos por lotes. Por un lado, eso lo que permite es que el código que implementemos no tenga que cargar todas las imágenes en memoria. Luego no vamos a tener problemas acá para quedarnos sin memoria RAM. Esa es una ventaja de presentarlo por lotes. Y segundo, el entrenamiento es mejor. El modelo aprende mejor presentándole pequeños bloques de imágenes que presentándole
de golpe la totalidad de las imágenes de entrenamiento. Entonces acá ese batch puede tener 1, 2, 100, 20 imágenes, eso lo definiremos más adelante, pero la idea es que le presentamos un lote de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de esas transformaciones? Primero, tenemos que tomar las imágenes, cada una de las imágenes de ese lote. Recordemos que las imágenes, si hablamos de nuestro dataset, se encuentran precisamente en el campo image. Entonces, cargamos esas imágenes que están en el lote una por una, entonces por eso estoy iterando por cada, esto lo que me dice es, por cada imagen en el lote, convierta esa imagen al formato RGB. Ya hace un momento abrimos una imagen y verificamos que era RGB, pero siempre es útil, ya cuando tenemos un set de datos propio, esas imágenes pueden venir de diferentes fuentes y pueden haber sido almacenadas de diferentes formas. Lo que tenemos que garantizar es que todas las imágenes tienen que estar en formato RGB, pero puede ser que alguna imagen o algunas del set de entrenamiento estén en formato, por ejemplo, de escala de grises. Entonces, primero lo que vamos a hacer es convertir todas estas imágenes al formato RGB, ese lote de imágenes, y lo estoy llamando images. Ahí tenemos ese lote de imágenes que por ahora lo único que tiene es que son RGB. Y ya teniendo las imágenes en el formato adecuado, pues acá en este punto fíjense que estoy usando el procesador, el que acabo de crear acá. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente ese lote de imágenes lo estoy transformando. ¿Transformando en qué sentido? Que sean imágenes en formato tensor, que cada imagen sea de 224 por 224 por 3 canales y que los píxeles estén entre -1 y 1. Eso es lo que hace este procesador. Y eso lo llamo inputs, que van a ser las entradas precisamente al modelo. Entonces ya tenemos ahí las entradas. Esto va a quedar almacenado en un campo que es imágenes precisamente, y como yo voy a entrenar al modelo tengo que presentarle no solo las imágenes de entrada, sino las categorías de cada imagen. Entonces, en inputs label, es decir, lo que estoy creando es como un diccionario, le voy a poner entonces las etiquetas correspondientes. Las etiquetas no las transformo. Recordemos que en el campo label están precisamente las etiquetas acá, label, de cada una de las imágenes. Entonces lo que hago es, para ese lote accedo al campo label y ahí tengo todas las categorías de cada imagen en el lote. Entonces ya con eso tenemos definidas esas transformaciones y esto me retorna inputs, que va a tener un campo con imágenes y un campo con las etiquetas. Y esta es la función transformar. Entonces, ¿cómo tomo el dataset que creé hace un momento y lo transformo? Muy sencillo. Voy al dataset, le digo with transform y le aplico la función que acabamos de crear, transformar. Y ya con eso, acá creo el dataset transformado, que en principio pues uno diría es el mismo dataset que tenemos originalmente. No hemos hecho absolutamente nada. Tenemos un dataset dictionary que tiene un campo train con 2012 imágenes y un campo de validación con 600 imágenes. En principio no ha cambiado absolutamente nada, pero realmente si accedemos ahora a una imagen de este set de datos, ya vamos a ver que tiene todas las transformaciones que nos interesan. Entonces, por ejemplo, si voy a ese set transformado, me voy al campo train y extraigo la imagen 200 o el dato 200, si me voy al campo pixel values, ahí voy a tener la imagen, y si para ese mismo dato me voy al campo label, tengo la etiqueta. Entonces almaceno la imagen y la etiqueta y miremos qué tenemos acá en este caso. Entonces tenemos la imagen, esta es la imagen, es un tensor, fíjense que tiene valores de -1, bueno, no se ven todos los valores, ya los vamos a ver en un momento, y esta etiqueta label es la etiqueta 0, categoría 0. Entonces algo ha sucedido ahí porque al menos ya tenemos acá un tensor. Miremos por ejemplo el tamaño de esa imagen que acabamos de extraer de ese set de datos transformado. Entonces le digo image.shape, imprimo ese tamaño y los mínimos y máximos con image.min y image.max. Ejecutemos esto y tenemos la imagen de 3 canales, 224 por 224, es decir, el tamaño que acepta precisamente el Vision Transformer, y los píxeles están entre -1 y 1 prácticamente. Entonces, efectivamente, sí hemos hecho las transformaciones. La estructura del set de datos generado es similar, pero cada imagen, la diferencia con respecto al set de datos original es que ya está transformada. Y ese sería el primer paso. El segundo paso es crear el Data Collator, que básicamente es el que va a tomar este set de datos que acabamos de crear y ponerlo en un formato que es el que acepta el modelo. Es como cambiarle el formato, pero el contenido mismo realmente no cambia. Entonces acá voy a importar PyTorch, creo esta función que voy a llamar Data Collator, que va a tomar también un lote
de datos y que me va a retornar ¿qué cosa? Entonces me va a retornar un campo que va a tener los pixel values. Fíjense que básicamente son estos pixel values, es decir, la imagen. Cuando yo le dije acá pixel values son los datos que corresponden a la imagen, es el tensor con la imagen. Y acá lo que hago es apilar todas las imágenes que estén en el batch. Entonces las pongo en un arreglo de PyTorch donde están apiladas todas las imágenes. Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Y las etiquetas las tengo que poner en un formato de tensor. Entonces por eso le digo acá torch.tensor. Por cada dato en el batch tomo la etiqueta y la pongo en ese tensor. Entonces fíjense que en esencia es el mismo set de datos, pero he cambiado ligeramente el formato para que el modelo lo pueda leer correctamente. Y con esto entonces ya tengo el data collator. Si accedo a un dato de ese data collator, entonces si me voy al dataset transformado de entrenamiento, el dato número 5, tenemos precisamente esto. Tenemos casi lo mismo de antes. Pixel values, que va a tener entonces el tensor con esa única imagen, y la etiqueta, la diferencia es que ahora no es simplemente un valor, sino que ahora es un tensor, el valor 0, pero almacenado dentro de un tensor. Entonces ya con ese data collator ya tenemos los datos en el formato adecuado. Paso 3, función para calcular la métrica de desempeño. Hace un momento les mencionaba, hay muchas métricas de desempeño que podemos usar, pero para simplificar un poco este tutorial vamos a usar la exactitud, que es simplemente del total de datos a clasificar, qué porcentaje fue clasificado correctamente. Entonces, para que esa métrica se pueda calcular en cada iteración de entrenamiento y validación, como lo vamos a hacer todo a través de Hugging Face, tenemos que usar este módulo Evaluate que instalamos al comienzo del tutorial, que es de Hugging Face precisamente. Entonces importemos NumPy, importemos Evaluate, definimos acá la métrica. Entonces la métrica va a ser de Evaluate, le decimos cargar la métrica Accuracy, que es exactitud precisamente, y acá creo una pequeña función, es muy sencilla, le digo calcular métrica. El único parámetro de entrada es este valor P, o esta variable o este objeto P. Es un objeto que dentro de Hugging Face es un objeto, digámoslo así, tipo predicción, que básicamente es un diccionario que contiene dos elementos. Cuando el modelo está generando predicciones, como lo estoy desarrollando o implementando todo en Hugging Face, cada predicción tiene un campo que dice predictions, que son las predicciones como tal, y label IDs, que son las categorías reales, que en nuestro caso son 0, fractura, o 1, no fractura. Entonces cada predicción, es decir, cada objeto P, tiene esos dos elementos. Y entonces, ¿cómo calculo la exactitud? Pues como eso lo tengo almacenado en métrica, le digo métrica.compute, calcular, y le presento las predicciones y le presento los valores de referencia, las categorías reales. Entonces en predictions simplemente me voy al campo p.predictions y con este argmax, eso lo explico también en el tutorial anterior, realmente el modelo lo que predice son probabilidades. ¿Qué probabilidad existe de que el dato pertenezca a una u otra categoría? Por ejemplo, me arroja este valor 0,4 y 0,6. Entonces, ¿cómo leo yo estas probabilidades que predice el modelo? Hay un 40% de probabilidades de que el modelo, o de que la imagen de entrada más bien, sea categoría 0, fractura, o un 60% de que sea categoría 1, es decir, no fractura. ¿Cómo a partir de acá calculo precisamente la categoría como tal del dato? Pues simplemente tengo que buscar la posición donde está la probabilidad más alta. Posición 0 corresponde a esta probabilidad de 0,4, posición 1 corresponde a esta probabilidad de 0,6. ¿Cómo encuentro esta posición 1? Con argmax. Entonces, por eso usamos acá argmax. Voy a las predicciones, que son esas probabilidades, y le digo analice por columnas donde se encuentra esa probabilidad máxima, y acá tenemos entonces la predicción, la categoría predicha, y la categoría de referencia. Entonces en references coloco los label IDs y ya con eso tenemos entonces la métrica, que la vamos a usar ahora en un momento. Acá no la vamos a usar, en un momento la vamos a llamar esta función calcular métrica cuando ya estemos entrenando el modelo. Cuarto paso, cargar el modelo preentrenado, el que queremos afinar. Entonces, antes de hacer eso, voy a crear acá dos diccionarios. Entonces, me voy a ir a las etiquetas. Recordemos que esto ya lo hicimos hace un momento. Me voy al campo Train, Features, Label Names, y acá voy a obtener entonces los nombres de las categorías, que son esencialmente los nombres de estas dos carpetas, fractura y no fractura. Entonces, con eso extraigo estos nombres. Y acá voy a crear dos diccionarios. Como el modelo me va a predecir números, categoría 0, categoría 1,
Para convertir ese número a fractura o no fractura, para que yo pueda entenderlo más fácilmente, pues voy a crear este diccionario ID to label, es decir, número a categoría pero en formato string. Entonces simplemente me voy a cada etiqueta y acá esto lo que está haciendo es poner un 0 para fractura y un 1 para no fractura. Y además de eso, pues creo el diccionario inverso, es decir, si tengo la categoría en formato string, ¿cómo la convierto en categoría numérica? 0 o 1, label to ID. Y entonces es como el diccionario anterior, pero intercambiando los términos. Fíjense que acá en lugar de string I y C, coloco C y string I. Y ya con eso entonces tenemos los dos diccionarios. Fíjense que básicamente lo que yo estoy diciendo acá es, este diccionario, en el campo 0 tenemos fractura y el campo 1 o la categoría 1 pertenece a no fractura. Y si tengo fractura, pues esto equivale a la categoría 0 y no fractura equivale a la categoría 1. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y esos diccionarios yo los puedo definir ahora dentro del modelo que estoy cargando, el modelo preentrenado. Entonces ahora sí, carguemos el modelo preentrenado. De Transformers, vamos a cargar acá VIT for Image Classification, el modelo preentrenado. Le digo VIT for Image Classification from Pretrained. Le coloco el nombre del modelo, que ese, recordemos, cuando cargamos el preprocesador, acá definimos el nombre del modelo. Entonces, el mismo preprocesador que usamos, el mismo nombre que usamos en el preprocesador, lo usamos para cargar el modelo. Entonces, por eso coloco acá nombre del modelo. ¿Cuántas categorías tenemos acá? Básicamente eso es num labels. Esto es la longitud de este labels, que básicamente pues son dos, fractura y no fractura. Entonces tenemos dos categorías y con esto ya el modelo se va a ajustar a la salida para que tengamos únicamente dos categorías. Y le defino acá los diccionarios, el diccionario ID to label que creamos y el diccionario label to ID que creamos hace un momento. Y con esto, tras la ejecución, pues se descarga el modelo, acá lo estamos descargando, 346 megas, y ya están listos. Y acá nos arroja un mensaje, de hecho, que nos dice que si queremos usar este modelo para hacer predicciones, lo mejor es entrenarlo o afinarlo. Acá básicamente lo que nos está diciendo es lo mejor es afinar el modelo. Y miremos que acá en model.config están precisamente todos los datos del modelo. Entonces, las capas que tiene el modelo, pero fíjense que acá está la categoría que definimos, el diccionario que definimos. 0 fractura, 1 no fractura, imágenes de 224, el otro diccionario que definimos, label to ID, y acá, por ejemplo, el número de canales de las imágenes 3, y con esto ya tenemos el modelo preentrenado, que es el que queremos afinar. Paso 6, entonces definamos los parámetros del entrenamiento. Tal como cuando entrenamos cualquier modelo de Deep Learning, tenemos que definir cuántas iteraciones de entrenamiento, la tasa de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces acá, bueno, esto lo podemos eliminar. Este directorio lo vamos a crear en un momento, pero era para las pruebas que yo estaba haciendo anteriormente, pero no es necesario. Entonces acá, ¿cómo definimos los parámetros de entrenamiento? De Transformers, de Hugging Face, importamos Training Arguments. Y acá tenemos como los principales argumentos o parámetros de entrenamiento que tenemos que usar. Acá explico cada uno, pero vamos a verlos en detalle. Entonces creo este objeto, Training Args, basado en Training Arguments. Primero vamos a decirle output_dir .vid afinación. ¿Qué quiere decir ./vid afinación? Que acá en la carpeta content, donde estoy acá ubicado, cuando comience a hacer el entrenamiento se va a crear una carpeta con este nombre, vid afinación, donde se van a guardar los checkpoints del modelo. Entonces lo que yo le voy a indicar en un momento es que a medida que avance el entrenamiento, cada cierto tiempo almacene el modelo que se está entrenando o que estamos afinando. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si tenemos muchas iteraciones de entrenamiento o un modelo muy grande, pues puede ser que por alguna razón en algún momento se bloquee el entrenamiento para no reiniciar desde cero el entrenamiento y poder más bien aprovechar las iteraciones que alcanzaron a ejecutarse correctamente. Pues lo que tenemos es que almacenar esas versiones del entrenamiento del modelo. Eso se llaman los checkpoints y eso lo voy a almacenar en esta carpeta. Acá yo les decía hace un momento, cuando entrenamos un modelo no le presentamos todas las imágenes de golpe, se las presentamos por lotes. Acá este per device train batch size es el tamaño de cada lote que le voy a presentar al modelo. Entonces es el tamaño del batch por GPU de entrenamiento. Acá voy a tener solo una GPU, pero si tuviésemos 5 GPUs, pues a cada una de ellas en el entrenamiento se le van presentando bloques de 64 hasta completar el total de datos de entrenamiento en cada iteración. Acá en estrategia de evaluación STEPS
es cuando quiero validar el modelo. Recordemos que cuando estamos haciendo un entrenamiento o una afinación, como en este caso, la idea es presentarle los datos de entrenamiento al modelo, que se haga el ajuste de parámetros de ese modelo con esos datos de entrenamiento, y una vez corre esa iteración de entrenamiento se le presentan los datos de validación. Y entonces con eso podemos ver si la pérdida de entrenamiento y de validación son similares, y si son similares eso quiere decir que el modelo está quedando entrenado correctamente. Entonces esta estrategia de evaluación es cada cuánto yo le voy a presentar los datos de validación o le voy a pedir al modelo que sea validado. Entonces eso lo defino cada ciertos pasos, por eso acá defino steps, es decir, no en cada iteración de entrenamiento o nunca, sino cada cierto número de pasos. Cada cuántos pasos ya lo vamos a definir acá en un momento, en save steps y eval steps, específicamente en eval steps. Entonces, numTrain y POX es simplemente el número de iteraciones de entrenamiento. Acá, como esto es a manera de ejemplo, con 5 iteraciones vamos a ver que ya el modelo empieza a funcionar bastante bien. Entonces, vamos a ejecutar 5 iteraciones de entrenamiento. Esto de save steps es cada cuántos lotes que yo le presente al modelo quiero almacenarlo en esta carpeta para no perder la información a medida que avance el entrenamiento. Entonces, cada vez que le presente 25 lotes en total, entonces se va a almacenar ese modelo que estoy afinando, y la idea es entonces validarlo en ese punto también. Entonces cada cuánto lo voy a validar, cada 25 batches o lotes que le presento. Y las métricas, es decir, las pérdidas de entrenamiento y de validación y la exactitud que quiero calcular, cada cuánto quiero almacenar ese resultado, pues vamos a hacerlo también cada 25 lotes que le presentemos al modelo. Eso es el logging steps. La tasa de aprendizaje, vamos a ponerlo en 5 por 10 a la menos 6. Acá esto es para que use la totalidad de los datos que le estoy presentando. Y acá esto es para que cuando termine de hacer el entrenamiento, automáticamente se cargue el mejor modelo, es decir, en VIT afinación, van a quedar almacenadas diferentes versiones del modelo, y esa información le va a permitir a Hugging Face saber de todos esos modelos que estaban almacenados cuál fue el que tuvo el mejor desempeño. Entonces, cuando yo le digo Load Best Model at End, es cuando termine de entrenar o de realizar la afinación, cuando se cumplan estas 5 iteraciones, automáticamente en el modelo, en la variable donde yo tenga el modelo, se carguen los parámetros del mejor modelo. Eso es lo que estamos definiendo acá. Entonces, acá defino los parámetros. Acá todavía no estoy entrenando, solo estoy definiendo los parámetros de cómo voy a hacer el entrenamiento, y acá como tal voy a realizar el entrenamiento. Entonces, ¿cómo realizo el entrenamiento? Primero tengo que crear un objeto tipo trainer. Entonces, de transformers importo trainer, entrenador. Creo una instancia, la voy a llamar trainer con minúscula, y acá sí es donde defino todos los elementos que definí anteriormente, los combino todos para realizar el entrenamiento. Entonces acá le voy a especificar el modelo, que yo lo llamé anteriormente model. Este es el modelo preentrenado, y el que voy a afinar, fíjense que ese lo llamé precisamente acá model. Entonces ese modelo es el que voy a afinar. Argumentos, básicamente acá son los parámetros de entrenamiento, los que acabo de crear acá. Entonces acá le presento todos esos parámetros. El data collector, que fue la función que yo llamé Data Collator, que creamos anteriormente, para que le presente los datos al modelo en el formato adecuado. ¿Qué métrica quiero calcular? Entonces esa está en la función calcular métrica, que es la exactitud, que también creamos hace un momento. ¿Dónde está el set de entrenamiento? Entonces es el dataset transformado, el campo entrenamiento, y el dataset de validación, eval dataset transformado, campo validación, y tokenizer básicamente es lo que se va a usar para transformar los datos. Y entonces ahí creo la instancia del entrenador. Acá todavía no estamos entrenando. En este punto es donde realizamos el entrenamiento. Entonces los resultados de entrenamiento los voy a almacenar en train results. Acá específicamente es donde le estoy diciendo que entrene el modelo con todos estos parámetros y elementos que definimos antes. Es decir, acá estamos afinando el modelo en esta línea de código. Acá simplemente con save model es para que guarde el modelo en esta carpeta o las versiones del modelo en esta carpeta que definimos acá. Por eso le tengo que decir acá save model. Acá log metrics para que me guarde, por ejemplo, los resultados o las métricas, es decir, pérdida y exactitud de entrenamiento. Save metrics para que además de que me guarde eso, me guarde esas métricas pero en un archivo JSON. Si en algún momento quiero ver ese archivo, pues que yo pueda tener acceso en la carpeta que especifiqué. Y este de save state
es para que precisamente se almacenen los checkpoints, para que no se vaya a perder el entrenamiento si por alguna razón se bloquea la máquina virtual. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá. Si ejecutamos esta línea de código, pues esto va a tomar algunos minutos para que se realice el entrenamiento o la afinación del modelo. Recordemos que son 5 iteraciones. Acá me está mostrando que hay 160 lotes de entrenamiento y que en este momento le está presentando 6. Recordemos que cada 25 lotes vamos a mostrar información en pantalla con login steps y vamos a guardar el modelo y vamos a validar el modelo. Entonces miremos si efectivamente a las 25 iteraciones se muestra algo acá. Fíjense que nos va a mostrar el paso, la pérdida de entrenamiento y la pérdida de validación. Entonces miremos a ver qué ocurre en la iteración 25. Acá nos indica también más o menos cuánto tiempo falta para completar el entrenamiento, aproximadamente 5 minutos. Recordemos que acá lo que yo les sugiero es usar la GPU, porque es un modelo bastante grande que tiene varios cientos de millones de parámetros. Entonces acá ya completamos el paso 25, se está haciendo la validación, tenemos 75 lotes de validación, se está haciendo la validación en este punto, acá ya por ahora para el entrenamiento, y acá entonces tenemos esta primera parte, una pérdida de 0.68 para entrenamiento, de 0.65 para validación y una exactitud de casi el 87%, 86.5%. Entonces vamos con el segundo bloque de 25 datos, es decir, hasta llegar a 50, y este proceso se repite hasta que se complete el entrenamiento, que recordemos son más o menos 6 minutos en este caso lo que faltan. Entonces esperemos esos minutos y ya vamos a ver cómo termina de completarse ese entrenamiento. Y listo, acá después de casi 8 minutos se han completado las 5 iteraciones de entrenamiento. Acá ya nos ha impreso entonces en pantalla la evolución de ese entrenamiento. Vemos que la pérdida de entrenamiento se va reduciendo, comienza en 0.68 y termina en 0.46. Y lo mismo ocurre con la pérdida de validación, 0.65 y termina en 0.51. Entonces se reducen progresivamente. Eso nos dice que el modelo está siendo entrenado de manera adecuada. Acá vemos que hay ligeras diferencias entre la pérdida de entrenamiento y validación, muy pequeñas, entonces no hay tanto overfitting del modelo. La exactitud, bueno, inicialmente comenzó en 0.86, pero tengamos en cuenta que acá solo se tenían 25 pasos de entrenamiento, pero ya luego al final vemos que se va estabilizando esa exactitud y llega más o menos al 82.3%. Entonces, digamos que acá ya el modelo está afinado. Al final nos imprime entonces como un resumen de ese entrenamiento, 5 iteraciones, la pérdida de entrenamiento al final, el tiempo de entrenamiento 7 minutos 57, el número de muestras de entrenamiento por segundo 21.084 y el número de pasos de entrenamiento por segundo. Esto no es relevante realmente. Entonces ya tenemos el modelo entrenado. De hecho acá ya tenemos la validación 0.51, bueno, en el paso 150, no al final de todas las iteraciones, que eran 160 pasos. Pero si queremos también podemos validarlo, ese sería el paso 7. Esto es opcional, pero siempre es lo recomendable, es decir, ya con el modelo afinado, saber cuál sería su desempeño con datos entre comillas nuevos, que serían precisamente los de evaluación, entonces, o los de validación. Entonces le decimos trainer evaluate, en lugar de train evaluate, le presentamos los datos de validación y acá tenemos entonces la métrica de desempeño. Ejecutemos esto. Tenemos 75 lotes de validación y acá tenemos entonces al final del entrenamiento la exactitud de 82.33 y la pérdida de 51.75. Y acá ya tendríamos listo el modelo para luego generar predicciones. Ese modelo, como acabamos de mencionarlo hace un momento, en esta carpeta que yo definí, vid afinación, ahí tenemos los diferentes checkpoints, el 25, el 50, el 75, hasta llegar a la última iteración, el paso 160. Acá tenemos todos los resultados en un archivo JSON, si queremos verlos. Entonces tenemos en la iteración 5 la pérdida de entrenamiento, básicamente lo que se está imprimiendo acá en pantalla, esto. Eso es lo que tenemos acá, por si queremos utilizarlo más adelante. Pero acá ya con esto es suficiente. Entonces en este punto lo que nos queda es generar predicciones con el modelo entrenado. Por defecto, lo que decíamos hace un momento, cuando acá dijimos load best model at end, esto lo que está diciendo es que cuando termine el entrenamiento, automáticamente en este model
que nosotros creamos, ya quedan cargados los parámetros del mejor modelo que están en esta carpeta. Entonces automáticamente Hugging Face busca cuál fue el mejor modelo, que es el de la iteración 160, donde tenemos el mejor desempeño, y toma precisamente ese modelo o esos parámetros ya afinados. Pero digamos que nosotros lo que queremos es ya guardar ese modelo afinado y usarlo más adelante para generar predicciones, ¿sí? Para desplegar, por ejemplo, ese modelo y generar predicciones. Entonces, ¿cómo podemos cargar ese modelo afinado? Pues le definimos acá la ruta donde están esos parámetros del modelo afinado y le decimos VIT for Image Classification from Pretrained, lo que hicimos de la misma manera como lo hicimos para cargar el modelo preentrenado que descargamos de internet, pero acá le definimos una ruta diferente, que es la ruta local donde tenemos almacenado ese modelo afinado. Y ya con eso, en este punto ya tenemos el modelo afinado. Lo hemos cargado, lo tenemos acá en Model y ya podemos generar predicciones con ese modelo. Entonces, supongamos que queremos tomar, por ejemplo, imágenes del set de validación, la carpeta, mientras se abre acá la carpeta Validation, y entonces cómo vamos a hacer esa prueba de funcionamiento del modelo. Entonces queremos tomar, por ejemplo, imágenes de la carpeta fractura de validación o no fractura. Entonces la idea es que, por ejemplo, podamos definir una ruta de una imagen, el modelo obviamente, que se cargue la imagen, que se preprocese la imagen, se le presenta al modelo. El modelo genera la predicción y al final la idea es mostrar la imagen y la categoría predicha. Entonces vamos a crear para todo eso una función. Voy a importar acá de PIL, voy a importar image para poder leer la imagen en la ruta que yo especifique y matplotlib para poder mostrar la imagen. Y voy a crear esta función que voy a llamar predecir. Le voy a presentar el modelo afinado, la ruta. Y entonces primero voy a cargar la imagen. Entonces con image de PIL le digo open, le defino la ruta y ya tengo acá la imagen. Tengo que preprocesar esa imagen, esa la puedo preprocesar con el mismo procesador que usé anteriormente. Le presento la imagen, le digo return tensors de PyTorch y acá tenemos entonces inputs. Acá esto es clave, siempre como el modelo está en PyTorch, tenemos que moverlo al dispositivo. Como tengo acá la GPU, tengo que moverlo explícitamente a la GPU. Entonces acá estoy buscando la GPU, que básicamente lo que hace esto es buscar si CUDA, una librería que se usa para procesamiento acelerado en GPUs. Entonces, si esa librería está disponible, el dispositivo es CUDA, es decir, es la GPU, y si no, pues tenemos la CPU. Entonces, acá vamos a tener la GPU, movemos el dispositivo, el modelo del dispositivo con Model 2 y acá generamos predicciones. Entonces, esto lo explico en el tutorial introductorio a PyTorch que les dejo por acá enlazado. Le digo Torch no grad para que no calcule gradientes para generar predicciones. Entonces acá lo que hago es presentarle esas entradas al modelo, que básicamente es presentarle las imágenes, moviéndolas al dispositivo, a la GPU, para que tanto el modelo como las imágenes que yo quiera presentarle estén montadas en el dispositivo. Y acá esto me genera probabilidades, los logits, ¿sí? Entonces esas probabilidades, esos logits, recordemos que con argmax podemos calcular la categoría, con item extraigo la categoría, el valor como tal, si es 0 o 1, y ese es el identificador de la clase. Y para poderlo mostrar en pantalla, pues me queda más fácil, en lugar de mostrar categoría 0 o categoría 1, mostrar categoría fractura o no fractura. Recordemos que la conversión la puedo hacer con este diccionario que está en el modelo, ID to label. Entonces creo ese diccionario. Acá no es necesario imprimirlo porque ya lo vimos antes. Y entonces simplemente, si acá tengo categoría 0, pues esto será fractura. Esto hace la conversión a la palabra fractura. Y si es categoría 1, pues hace la conversión a la palabra no fractura. Y esta es la categoría en formato string. Y al final, simplemente muestro la imagen, quito las etiquetas de los ejes y acá le digo clase predicha e imprimo en pantalla como título de la imagen la categoría fractura o no fractura. Y ya entonces hemos creado la función, acá la puedo llamar. Entonces le digo predecir, le presento el modelo ya afinado, la ruta, por ejemplo, voy a ir a la carpeta validación, dato no fractura y la imagen 0001. Ejecutamos esto y acá creo que me está arrojando este error, de pronto no necesitamos acá el string. Y ya tenemos acá entonces la clase predicha es no fractura. Sabemos que efectivamente es no fractura porque está en la carpeta no fractura. Tomemos por ejemplo la imagen de la carpeta fractura, la imagen, no sé, 32. Entonces la clase predicha es fractura.
la imagen, por ejemplo, 27. Acá cometí un error, 27. También la clase predicha es fractura. Y así tenemos entonces ya un modelo afinado y que es capaz de generar predicciones sobre nuestras imágenes propias que tenemos en ese set de datos particular. Y ya con esto entonces tenemos el tutorial completo. Si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver, me pueden dejar abajo en los comentarios. Recuerden que el código fuente y el set de datos lo pueden descargar también del enlace o los enlaces que encuentran en la descripción. Y cualquier duda que tengan la dejan abajo en los comentarios. Por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.